uno se olvida qué duda tenía. De mi parte, profe, hasta ahora puedo Bueno, entender. Lo único también era la duda que comentó Mailén sobre el objeto y la imagen, está faltando. Bueno, que me estamos había entonces. olvidado. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, entonces. Sí, profe. Bueno, el tema de hoy es movimiento en dos dimensiones. Yo tengo entendido que ustedes vieron una introducción breve de esto con el ingeniero Weber. Entonces, les voy a preguntar cuál es su idea o su concepto previo en relación a este tipo de movimiento, ¿sí? Movimiento en dos dimensiones. ¿Qué les parece a ustedes y cuáles son los movimientos que vamos a estudiar en este curso? Cuéntenme un poco. El movimiento, profe, este tipo de movimiento se daría, em, como dice ya el nombre, en dos dimensiones, Ujú. pero a ver cómo explico. Mm, ¿Algún otro compañero que tenga mm, alguna idea que quiera comentar en relación a esto? Si no, empezamos nosotros. Bueno, les voy a empezar explicando esto entonces. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño esquema, ¿sí? Anteriormente, ustedes tenían movimientos en una dimensión. Les pregunto, ¿el MRU y el MRUA siguen siendo en una dimensión o ya son en dos dimensiones como tiene aceleración? mm, sería, tendría una dimensión, Una dimensión, exactamente. o me equivoco. Sí, tiene una dimensión. Está bien tu razonamiento. ¿Por qué? Por más que el movimiento sea acelerado, ¿sí? Por más que el movimiento sea acelerado, tanto el MRU como el MRUA se desarrollan en una dirección. ¿Se acuerdan de la simulación que hicimos con el hombrecito ese que se movía de un lado al otro? Ese hombrecito podría tener aceleración o podía tener Sí, velocidad constante o bien podía estar quieto. Pero ustedes notaron en ese hombrecito que siempre se movía en una dirección. Así, digamos, de un lado al otro. Él no se iba ni para el fondo, ni para adelante, ni tampoco para arriba y para abajo. Es decir, que ese hombrecito tenía un movimiento unidireccional. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros conocemos como unidireccionales
unidireccionales son el MRU y el MRUA. Y ahora van a aparecer los movimientos en dos dimensiones que ¿cómo se vendrían a llamar? RU y MRU. Si estos son unidireccionales, los otros ¿cómo van a ser? Bidireccionales, ¿no es cierto? Bidireccional. Bidireccional significa que se mueve en dos dimensiones. Dos dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Bueno, X e Y. Esas son las dos dimensiones. Por eso, estos movimientos también son conocidos como movimientos en el plano. Y uno siempre se confunde porque dice en el plano y se imagina un plano, ¿viste? Es plano, un movimiento plano, y no es así. Movimiento en el plano significa que se mueve en dos direcciones, es decir, X e Y. Si nosotros hacemos unas coordenadas, digamos, un par de ejes cartesianos, en donde este va a ser el eje X y el otro va a ser el eje Y, de repente, ¿qué quiere decir? Que el movimiento se da en las dos direcciones al mismo tiempo, es decir, en la dirección de X y en la dirección de Y. Entonces, a eso se refiere que a veces algunos le llaman movimiento en el plano. No quiere decir que sea un movimiento plano, es que el movimiento se desarrolla en dos dimensiones, a eso vamos. Entonces, vamos a hacer un movimiento genérico, que sería por ejemplo el de una montaña rusa. Cualquier movimiento en la dirección de X y en la dirección de Y. Ustedes pueden observar que en esta gráfica van variando los valores de X y los valores de Y a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? ¿El eje de tiempo está graficado acá o no? Sí, está en, ¿Qué les parece a ustedes? En el eje X. No. En este caso es muy importante que diferencien. Antes, nosotros en movimientos MRU y MRUA hacíamos gráficos contra el eje del tiempo, ¿sí? Contra el eje T. Ahora tenemos gráficos X e Y. ¿Qué quiere decir? Que son gráficos donde el tiempo está representado en la curva. Es decir, por ejemplo, este tiempo, vamos a decir que esta coordenada tiene un determinado tiempo que le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle en violeta, que ese tiempo T1 va a ser igual a 0 segundos, ¿sí? Entonces eso sería en violeta. Después podemos tener otro tiempo en este lugar, más adelante, que vamos a decir que ese sería el T2. Vamos a llamarlo, qué sé yo, 5 segundos. Y después vamos a tener un T3 aquí, que vamos a decir que es de 10 segundos. Para cada punto de la curva, para cada lugarcito, hay un tiempo, ¿sí? Pero ese tiempo no está graficado en el eje, ¿sí? No es un eje. Esa es la diferencia que vamos a tener entre estos gráficos y los gráficos que usamos en MRU y MRU. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la coordenada de X y de Y en 8 segundos, ¿cómo hago? ¿Cuál sería el proceso? Teniendo el gráfico como información.
sería... estaría ahí entre 5 y 10. Claro, exactamente. Yo identifico cuál es el lugar que corresponde a 8 segundos, que eso me lo tiene que dar como dato. ¿Sí? Ponele que esto sea, ese punto, sea el punto que corresponde a 8 segundos. Es decir, en ese lugar existe un tiempo que le vamos a llamar t sub i, o t igual a 8 segundos. ¿Y ahí cómo hago para hallar las coordenadas? ¿Qué hago? ¿Usted se refiere solo mirando la gráfica, profe? Solo mirando la gráfica, si la gráfica la tenés, digamos, si vos tenés la gráfica y está dada la información del gráfico, ¿sí? Vemos qué posición tienen en el eje X y en el eje Y. Exactamente, tal cual. Trasladamos estos puntos sobre los ejes, ¿sí? O sea, acá vamos a tener sobre el eje X y acá vamos a tener sobre el eje Y. Y de repente esto va a ser X para 8 segundos, X para 8 segundos, el otro va a ser Y para 8 segundos, ¿cierto? En este caso, este va a ser Y y este va a ser X. ¿Se entiende? O sea, esto es genérico, pero es para que ustedes sepan cómo interpretar los gráficos. Sí, profe, se entiende. Muy bien. Bueno, dentro de movimientos en el plano o movimientos bidireccionales, nosotros vamos a estudiar dos tipos de movimientos. Que en realidad hay muchos movimientos en el plano, hay infinitos tipos de movimientos, pero hay dos que son los más comunes. Uno es generado por la naturaleza, en la mayoría de los casos, o sea, por un agente, puede ser externo o propio, y el otro es generalmente más asociado a movimientos humanos, digamos, también existe en la naturaleza, pero son los movimientos característicos y fundamentales de este tema, ¿sí? Que se llaman el tiro parabólico, ¿sí? O sea, esto sería el tiro parabólico, y luego movimiento circular uniforme, que se abrevia MCU, ¿sí? Movimiento circular uniforme. Ojo con esto, no se confundan MRU, MRUA con MCU, no son lo mismo, no tenemos que confundirnos. MCU, movimiento en el plano, y MRU, MRUA son movimientos unidireccionales, ¿sí? Entonces, ¿qué idea tienen o qué le parece a usted que es un tiro parabólico o un lanzamiento parabólico y un movimiento circular uniforme? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, el tiro va a ser ay, ¿cómo? Va a ser hacia arriba, se va a tirar hacia arriba y eso va a dar una curva que va a volver a caer hacia abajo otra vez. Eso sería el tiro parabólico, ¿Y cae en el algo mismo así. lugar? ¿Cae en el mismo lugar? Mm, ¿O no? no, Si cae en el mismo lugar, estamos hablando de lo que vimos con el profesor Juan la clase pasada, que son casos de MRUA, ¿sí? O sea, son casos que existen otros casos, por eso vamos a poner acá arriba otros.
No quiere decir que solo existen esos dos, pero eso que vos estás hablando son dos casos que son el tiro vertical y el lanzamiento o caída libre. ¿Sí? Si cae en el mismo lugar, tiro vertical o caída libre. Serían unidireccionales. Entonces, el tiro parabólico, a ver si lo podemos explicar con una imagen. Parabólico. Vamos a tratar de ver qué es. Y lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de tiro parabólico. Tomemos esta imagen como base para nuestra explicación. Entonces, fíjense qué está ocurriendo acá. ¿Cuál es el lente que lanza el proyectil? Generalmente se habla de proyectil en tiro parabólico. ¿Sí? O sea, estamos dentro del tiro parabólico. ¿Sí? ¿Qué es lo que impulsa el proyectil? Un cañón. Un cañón, exactamente. ¿Y el cañón cómo está? ¿Perfectamente horizontal, perfectamente vertical o inclinado? Está inclinado. 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 No, exactamente. Entonces, ¿qué significa que está inclinado? Que no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Nosotros vemos la dirección del cañón es inclinada, no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Fíjense que el eje Y estaría en esa posición y el eje X estaría en esta posición. Y sin embargo, en la posición del cañón no coincide con ninguno de los dos ejes, ¿sí? Es inclinado. ¿Ustedes vieron alguna vez un lanzamiento de un proyectil? ¿O de una bazooka o de algún tipo de lanzamiento de esta naturaleza? ¿Cómo se ubica el arma, digamos, que va a lanzar el proyectil? ¿Derecho o inclinado? Inclinado. Inclinado. Inclinado, exactamente. Inclinado. Inclinado. En el Porque si mismo está caso, derecho hacia arriba, por ejemplo, va Te va a caer en tu cabeza. sí. a caer en el mismo lugar. Sí, va a caer sobre el mismo ente. Y si está plano, corremos el riesgo de que caiga ahí nomás el proyectil. En las armas de alta velocidad, que serían, por ejemplo, los rifles o todas esas armas, nosotros creemos que se apunta recto, es decir, perfectamente horizontal, ¿sí? Pero en realidad no es así. Es decir, al tener tan alta velocidad, nosotros desde el lanzamiento, o sea, desde el disparo hasta que la bala o el proyectil llega a su objetivo, al blanco, cae muy poquitito y eso se ajusta con la mira, ¿sí? Por lo tanto, no es tan visible el tiro parabólico como en este caso, por ejemplo, el cañón, que es perfectamente visible, que es una parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiende a creer que un disparo de rifle, por ejemplo, es perfectamente recto, pero no es así. Él tiene una pequeña caída hacia abajo, ¿sí? Tiene una pequeña caída, solo que es despreciable en los espacios que recorre, ¿sí? Si disparas más lejos vas a tener más caída. ¿Se entiende? Por eso nunca tienen que creer que un disparo de cualquier naturaleza es un tiro recto, si siempre tiene una pequeña componente de caída hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos produce esa caída hacia abajo? ¿Qué nos produce que caiga? Sería una fuerza o, a ver, Gravedad. O el peso, una gravedad el puede ser peso. también. La gravedad. Y el peso también. El peso, pero está todo combinado, o sea, el peso es producto de la gravedad, ¿sí? O sea, la gravedad
acciona, digamos, sobre todos los entes que tenemos en la naturaleza, generando el peso, digamos, siempre y cuando tengan masa. Y el peso de una partícula o un objeto definido es una fuerza que lo lleva hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese cuerpo va a estar sometido siempre a la aceleración de la gravedad. O sea que, por más que tenga una velocidad hacia adelante, es decir, un avance, va a tener siempre un movimiento acelerado hacia abajo, ¿sí? Sea cual sea la velocidad de salida que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el análisis de este tipo de ejercicio? Bueno, se observa lo que tenemos aquí como velocidad inicial, ¿sí? Esto es muy importante, es un dato fundamental para la resolución de este tipo de problemas. Este vector es el vector velocidad inicial, ¿sí? Ustedes con Juan, ¿cómo lo estaban llamando? ¿BI o B sub 0? ¿Cómo él les explicó? Así yo les explico igual y no cometemos diferencias. Eso. B sub 0, profesor. B sub 0, Juan. Bien. Cero, sí. Entonces, si el profesor le está explicando de esa manera, vamos a tomar la misma convención. Entonces, B sub 0 es inclinada, ¿sí? Es inclinada con respecto a los ejes. Entonces, ¿qué dato, además del módulo de B sub 0, vamos a necesitar? ¿Sí? Además del valor de B sub 0. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? El valor final. No, estamos hablando siempre de valores iniciales. Además de la intensidad de esa velocidad, claro. ¿qué vas a necesitar? Saber que podés medir, ¿no? La posición. Vamos a suponer que sale del origen, como está ahí en el gráfico, sale de 0, 0. Pero además, ¿qué vas a necesitar saber? Está asociado a lo que recién me dijeron. El tiempo. ¿El ángulo de inclinación? Exacto, el ángulo de inclinación. Muy bien, para el que dijo eso, excelente. El ángulo de inclinación, ¿sí? El ángulo de inclinación es súper importante. Ángulo de inclinación, que nosotros lo vamos a llamar θ, ¿sí? Es súper importante porque si nosotros no sabemos ese ángulo, no podemos trabajar sobre esto. Si este ángulo está en este lugar, lo vamos a escribir ahí como θ, ¿sí? Entonces aquí estaría el ángulo que nosotros lo llamamos θ, ¿sí? Bien. Entonces, ese ángulo en general como convención se mide desde el eje X, ¿sí? Eso le pongo acá, medido X. ¿Estamos? Entonces, tenemos un lanzamiento con un ángulo medido del eje X. Yo le voy a preguntar a ustedes qué creen que va a pasar si el ángulo es más grande y qué creen que va a pasar si el ángulo es más pequeño. Si es más pequeño, o sea, ay, ¿cómo se llama? Va a tener menos. Va a tener menos altura. Si es más grande, va a tener más alcance. Si es más grande va a tener más Sí. alcance. Y eso es relativo porque si es muy grande tirando 90 grados, tampoco sí. va a tener alcance porque es como que tirás ahí nomás hacia arriba y cae ahí nomás. Entonces, Cae muy cerca. caen muy cerca. Entonces, el alcance está en el medio, ¿sí? Lo que sí o sí sabemos, por ejemplo, que la altura va a ser mayor cuando más grande es el ángulo, ¿sí? O sea,
Si tirás completamente hacia arriba vas a tener una altura mayor que si tirás un poco inclinado hacia adelante. Y si tirás muy rasante vas a tener menos altura todavía. Eso clavado, digamos. Y después el tema del alcance depende de los ángulos. Entonces, vamos a mirar un poquito alcance en función de ángulos, a ver cómo es. Tiro parabólico, alcance en función de diversos ángulos. A ver si encontramos una imagen apropiada. Entonces, fíjense ustedes lo que vemos aquí. ¿Se llega a ver la imagen? A ver si está un poco más grande. Sí, profe, se ve. Bien, aquí tenemos una imagen un poquito más grande. Entonces, vamos a tomar esta imagen, ¿sí? Y vamos a utilizarla como fundamento para esta aplicación. Entonces, fíjense ahí, ¿qué hace el ejercicio? ¿O qué nos muestra esta imagen? Que cuanto más grande es el ángulo en el que se tira, más cerca cae o como, a ver, y Pensalo. cuanto más pequeño es más lejos, digamos. Pensalo, fíjate. Y si es muy pequeño, cae muy cerca. Si es pequeño, cae cerca. Ángulo 15 grados, cae ahí al lado. Un poquito más grande, 30 grados, cae un poco más lejos. 45 grados es el más lejos que se registra. Y después 60 grados, ¿qué pasa? Es muy cerca también, o sea, la misma distancia que a 15 grados. Que 30. Fíjate. 60 es Sí, con sí, 30 sí. y 75 es con 15. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el ángulo óptimo Claro. para un lanzamiento parabólico? ¿Cuál es el que nos produce el mayor alcance? 45 grados. 45 grados. 45 grados, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, para los lanzamientos es muy importante, es decir, 45 grados es el ángulo óptimo que nos produce un mayor alcance. Y después, o sea, si ya no vamos a trabajar con 45 grados, fíjense que los otros ángulos son simétricos a 45. Fíjense que 60 y 30 son ángulos simétricos a 45, es decir, 60 son 15 grados más que 45 y 30 son 15 grados menos que 45. Y ustedes pueden ver que el alcance de ambos movimientos es el mismo, ¿sí? Por más que la altura sea distinta, ¿sí? Fíjense que el lanzamiento con 30 grados es más bajo, digamos, más rasante que un lanzamiento con 60 grados que es bien flotado, por decirlo así. Pero el alcance a donde llega es el mismo. Entonces, lo mismo ocurre, fíjense, para 75 y 15. 15 grados son 30 grados menos que 45. Y 75 son 30 grados más. Entonces, fíjense que el comportamiento es muy distinto. 75 grados sube mucho y 15 grados sube muy poco. Pero terminan llegando al mismo lugar. ¿Se entiende esto en relación al alcance? ¿Cómo es? Sí, Sí. profe. Bien. Estos son tipos de lanzamiento parabólico. Entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿cómo es el análisis? Bueno, el análisis es el siguiente. ¿Qué voy a hacer con esta velocidad que está inclinada? Es decir, ¿qué tendría que hacer para trabajarlo por separado? ¿Qué tendría que hacer? Descomponer sus proyecciones. Descomponer sus predicciones. Bien. ¿Me ayudas a descomponer? ¿Cómo sería? Velocidad inicial en X sería igual a Sería velocidad inicial por coseno de tita.
Seno tita, muy bien. O el coseno del ángulo. Es tita en este caso el ángulo, y velocidad inicial en i va a ser igual a velocidad inicial por el seno en Por este el caso. seno de tita. Entonces, ahora le voy a explicar algo que es súper importante en relación a esto. Súper importante. Entonces, la velocidad inicial en x, ¿sí? La velocidad inicial en x se usa como base o se usa como generadora vamos a ponerlo de esta manera, es generadora de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Esto es difícil de entender a primeras. A mí también la primera vez que cursé este tema me costó muchísimo entenderlo. No lo podía entender porque yo siempre veía el movimiento como una combinación de las dos cosas y no lo podía independizar, ¿sí? Pero tratemos de hacer un esfuerzo y vamos a ver que lo que pasa en el eje X, es decir, todas las coordenadas que va a tener esta partícula, si bien la partícula sube y baja, las coordenadas que va marcando sobre el eje X, es decir, los puntos a los cuales se va proyectando esa partícula sobre el eje X, son o responden a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que va avanzando siempre lo mismo, ¿sí? Es decir, esta pelota, por más que suba y después vuelva a bajar, si nosotros la viéramos perfectamente desde arriba, ¿sí? Si la viéramos perfectamente desde arriba y desde muy lejos, veríamos que ella